Buenas tardes a todos. En nombre de la Alianza Fronteriza de Filantropía México-Estados Unidos, la Community Foundation of Southern Arizona, la Fundación Tichi Muñoz, el Centro de Formación Social y la Junta de Asistencia Privada, les damos la bienvenida a este seminario virtual Donatarias Autorizadas. Buenas tardes. En nombre de la Alianza Fronteriza de Filantropía México-Estados Unidos, la Community Foundation of Southern Arizona, la Fundación Tichi Muñoz, el Centro de Formación Social y la Junta de Asistencia Privada, les damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual llamado Donatarias Autorizadas, Requisitos y Obligaciones. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Consuelo Castro, quien es secretaria ejecutiva de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Durante más de 20 años estuvo como titular del área jurídica del Centro Mexicano para la Filantropía, o CEMEFI. Le damos mucho las gracias a Consuelo que nos apoya y nos acompaña en este tipo de eventos para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Antes de comenzar, nada más quiero darles un par de notificaciones. En su panel de control hay una flechita roja que pueden ustedes usar para abrir y cerrar esta ventana de control. También van a estar todos en modo silencio, no van a poder ustedes participar sino a través de su ventanita del chat. Les vamos a pedir también que para poder avanzar en la exposición, si tienen preguntas, por favor, háganlas precisamente en la ventanita que está ahí de chat para poder nosotros pasarles las preguntas a Consuelo en una sesión que tendremos de preguntas y respuestas al final del seminario. Y bueno, pues eso sería pues todas las cuestiones que tenemos que comentarles en cuanto al uso del sistema. También un detallito más, por favor cierren todas las aplicaciones que tengan abiertas que consuman internet, porque eso hace que se haga más lento su sistema y que puedan tener fallas en el sonido. Entonces, bueno, pues Consuelo, te cedo la palabra y pues adelante con el seminario. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias, Mara Laura, por tu presentación. Gracias a Celi también que está ahí, a la Alianza Fortaleza de Filantropía, a la Fundación Tichi Muñoz, a la Community Foundation of Southern Arizona y al Centro de Formación Social por esta invitación, a mi persona y por parte de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. También a todas las personas que se han unido a este webinar y que tengo entendido que se encuentran de muy distintos lugares, de Chihuahua, de Sonora, de Nuevo León, de Guanajuato, particularmente de San Miguel de Allende. Me da gusto saludarlos y además también me da gusto porque esto significa que hay un gran interés en formar una organización sin fines de lucro. Hay un sinfín de necesidades en nuestro país. Todos los días presenciamos necesidades apremiantes de personas que se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad, ya sea por su edad, por su discapacidad, por su condición económica. Y entonces resulta de gran trascendencia que se sigan creando hospitales, bancos de alimentos, albergues, escuelas, entre muchas otras obras. Además de las necesidades, también hay un campo abierto de oportunidades. Como por ejemplo, les quiero compartir que la semana pasada estuve en Tequisquiapan, en Querétaro, y me encontré un museo de figuras en miniatura de las tradiciones mexicanas que reflejaban la vida de este lindo lugar. Estas son algunas imágenes. Sin embargo, al preguntarle a su fundadora si ya se habían constituido legalmente y si contaban con apoyos, me dijo, como en muchos casos sucede, en eso estamos. Y bueno, por eso me da gusto que ojalá que nos esté escuchando. Le deseo mucho éxito tanto a ella como a ustedes, porque quiere decir que podemos hacer muchas cosas ante esta realidad que estamos viviendo en nuestro país. Y una vez que estamos convencidos de llevar una obra adelante, nos surge la pregunta de cómo crear una organización, cómo se puede sostener. Tenemos que pagar impuestos, podemos pedir donativos y precisamente este webinar tiene la intención
de hablar con ustedes sobre un panorama general del sector, sobre las principales figuras legales que existen para conformar legalmente una organización y también, desde luego, para ver cuáles son los principales estímulos con que cuentan estas organizaciones por el hecho de desarrollar una obra social. Uno de ellos es la posibilidad de recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, que comúnmente denominamos como donatarias autorizadas. Y por último, mencionaremos algunas de sus principales obligaciones fiscales. Entonces, tenemos que hay muchas motivaciones y muchas obras por realizar, pero ¿por qué conformarnos legalmente? Y la primera respuesta sería para asegurar el compromiso de los fundadores, así como abrir la posibilidad de sumar el de otras personas. Este compromiso se propone que sea por un periodo prolongado de tiempo y formar una organización asegura, de alguna manera, una mayor permanencia de la obra que nos proponemos realizar. Eso, desde mi punto de vista, consiste la diferencia entre formar una organización y participar en un movimiento espontáneo, porque pues, se prevé que si es un movimiento o una tarea específica de entregar, por ejemplo, en Navidad, regalos, etcétera, puede ser que sea su existencia mucho más corta. Y luego, por otra parte, también puede suceder que necesitemos crear sinergias con otras organizaciones y pues seguramente nos van a pedir que estemos constituidos legalmente para darle una mayor seriedad a ese pacto, a esa alianza, a ese convenio que vayamos a realizar con otras organizaciones. Lo mismo sucede con los recursos. En ese sentido, podríamos decir que para asegurar una sustentabilidad, particularmente que nos otorguen donativos, es importante estar constituida legalmente. Bueno, entonces, en resumen, pues una vez que estamos constituidos, la organización tiene personalidad jurídica y la capacidad para contraer derechos y obligaciones. Ahora, antes de pasar a otro tema, sí me gustaría dar una visión general de cómo está conformado el sector de organizaciones en el país. Y les podría decir que hay alrededor de 33.204 organizaciones que están registradas ante Indesol para ser susceptibles de recibir fondos públicos, pero por lo menos esa cifra nos puede dar una idea de cuántas hay y desde luego también hay el conocimiento del dato de cuántas donatarias autorizadas existen y en el ejercicio fiscal de 2015 cerró con 9.447. Ahora me informan que a la fecha aproximadamente hay unas 8.800, es decir, que bajaron, pero de todas maneras es una cifra inferior a las que potencialmente podrían recibir este estímulo y por eso es importante que se difunda cuál es el trámite para ser donataria autorizada. Aquí me gustaría comentar más o menos cómo se encuentra en los estados que nos acompañan hoy el número de organizaciones. Sobre las que tienen el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en la Ciudad de México tenemos alrededor de 4.439, en Chihuahua 567, en Guanajuato 557, en 406 y en Coahuila 413. Si la comparamos con las donatarias autorizadas, tenemos que en Coahuila hay 212, en Guanajuato 285, en Sonora 292, en Chihuahua 414, Ciudad de México 2.736
y el resto de los estados 5.508. Y esto nos lleva a la reflexión de que las necesidades, como habíamos mencionado al inicio, son muchas y refuerza el tener estos datos, la pertinencia de que se formen más organizaciones. Realmente, ¿cómo vamos a atender todas estas necesidades si tenemos tan pocas organizaciones con respecto a la densidad poblacional que existe y mucha de ella en una situación de vulnerabilidad? Ahora, en cuanto al marco normativo de una organización no lucrativa, pues tenemos que nos desarrollamos, desde luego nos desenvolvemos dentro de un marco normativo, contamos con tratados internacionales, desde luego tenemos nuestra Carta Magna, o sea, nuestra Constitución Política, que consigna los derechos humanos y el derecho, desde luego, de la libertad de asociación, por eso podemos constituirnos. Y leyes también que son relevantes para el sector, como, por ejemplo, en el ámbito federal, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley General de Salud, la Ley de Asistencia Social, la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil. Y en el ámbito local tenemos las leyes de instituciones de asistencia privada y algunos estados cuentan también con leyes de fomento, como son Jalisco, Baja California y la Ciudad de México. En cuanto a los reglamentos, tenemos los reglamentos de las propias leyes de instituciones de asistencia privada y circulares y normas que también hay que atender. Por ejemplo, en cuanto al sector de niños y niñas, está la norma oficial de prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Bueno, esos son solamente algunos ejemplos. Y precisamente, de acuerdo a nuestro marco legal, es que podemos conformar una organización y solamente quiero dar una idea general sobre las figuras legales que existen para formar una organización de la sociedad civil. Dentro de las principales figuras asociativas tenemos a las instituciones de asistencia o beneficencia privadas, conocidas como IAP o IBP. En Chihuahua tengo entendido que se les denomina como institución de asistencia social privada, o sea, con las siglas IASP, IASP. Y en forma general solamente diremos en esta ocasión que las asociaciones civiles y las instituciones de asistencia privada son dos tipos de figuras que se regulan por una normatividad distinta. Las AC por el Código Civil de cada estado y las IAP por la ley estatal también en la materia. Por ejemplo, en el estado de Chihuahua está la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el estado de Chihuahua. Y en la Ciudad de México tenemos la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. Hay instituciones y asociaciones civiles muy destacadas, o sea, no podría decir que una es mejor que otra, son diferentes. Y, por ejemplo, tenemos en Chihuahua a la Fundación Empresarial del Estado Chihuahuense, del Estado de Chihuahua. En Sonora también tengo entendido que está la Fundación Empresarial del Empresariado Sonorense y que son asociaciones civiles. La Cruz Roja Mexicana, por ejemplo, es una institución de asistencia privada. Tenemos que las asociaciones civiles se definen como una persona moral constituida por dos o más personas para desarrollar un fin que no esté prohibido por la ley, o sea, es un fin lícito, y que no tiene carácter preponderantemente económico. Y como no tiene un carácter preponderantemente económico, pueden asumir este tipo de asociaciones el propósito de desarrollar actividades sin fines de lucro en muy diversos campos como la promoción a la cultura, el deporte, el medio ambiente, por mencionar algunos. Y por el otro lado, las IAPs o IBP se dedican
meramente a la asistencia privada, principalmente a la asistencia privada. Ahora, tenemos que estas instituciones asistenciales se encuentran reguladas por un órgano gubernamental del Estado que supervisa que cumplan con los fines para los que fueron creadas, así como el adecuado aprovechamiento del patrimonio. Pero lo más importante es que las acompaña en su quehacer, brindándoles apoyo para su profesionalización y para su vinculación, en pocas palabras, para su fortalecimiento, las juntas de asistencia privada de los estados y algunos organismos análogos. Estas instituciones, voy a mencionar los estados que tienen juntas de asistencia o beneficencia privada u organismos análogos como son Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Colima, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Yucatán, Quintana Roo y la Ciudad de México. Y, independientemente de todas maneras, estas instituciones están para apoyarlos, estamos para apoyarlos. Bueno, ahora que me encuentro en la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, estoy a sus órdenes. Independientemente de la figura asociativa que hayan elegido, pueden acceder a prerrogativas federales por igual, como cuáles, como los estímulos fiscales que hoy nos ocupan. Tenemos que la ley del impuesto sobre la renta, en su título tercero, se lo dedica a las personas morales con fines no lucrativos. Y en este régimen se describen a las instituciones que son susceptibles de contar con estímulos fiscales porque se consideran sus obras de interés fiscal, de interés social. ¿Y qué tipo de estímulos? Bueno, por una parte, que puedan estar exentos del impuesto sobre la renta, de los ingresos que perciban cierto tipo de organizaciones, como cuáles, como los sindicatos, las asociaciones de colonos, las cajas de ahorro. Tampoco pagan impuestos los colegios de profesionales, las cámaras de comercio, las asociaciones políticas, y estos son algunos nada más de los que menciono en este momento, y se encuentran descritos en el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, también dentro de esta lista hay algunas que, además de estar exentos del impuesto sobre la renta, o más bien están condicionadas a estar exentos del impuesto sobre la renta, si solicitan la autorización para dar recibos deducibles. Y se requiere, desde luego, cumplir con determinados requisitos. El primer requisito es que el objeto social encuadre dentro de las actividades de la ley. El segundo es que sus estatutos contengan determinadas cláusulas que mencionaré un poco más adelante. Y el tercero es que presenten un acreditamiento de labores, es decir, una constancia por parte de una autoridad que acredite su labor, y o algún otro documento también específico que mencionaré también un poco más adelante. Ahora, mencionaba que uno de los requisitos es que se dediquen a determinado objeto social. Y en ese sentido, a continuación voy a mencionar los principales. El primero, y que además ocupa el mayor número de organizaciones en nuestro país, es precisamente el rubro asistencial. Es uno de los rubros más numerosos en el país y deben de tener como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos, a comunidades indígenas, a grupos vulnerables, ya sea por edad, por sexo o por discapacidad.
Y en cuanto a las actividades que se entiende que se consideran como asistenciales, pues tenemos la atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda, por ejemplo, un banco de alimentos, un hospital, una clínica. Y bueno, quiero mencionar, aquí que como asistencia médica no solamente se refiere a la salud física, sino también a la mental. Y entonces se pueden prestar servicios de psicoterapia o de terapia familiar. Y lo mismo también se incluyen el tratamiento o la rehabilitación de personas discapacitadas y la provisión de medicamentos, prótesis, entre otros bienes en especie. Otro punto es el de la asistencia jurídica. Y estamos hablando aquí del apoyo a la promoción para la tutela de los derechos de los menores, es decir, para la adopción. Y también otros ámbitos de trabajo asistencial, pues son la readaptación social de las personas que han llevado conductas ilícitas, la rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes y la ayuda para servicios funerarios. Una pregunta muy frecuente es si la orientación social se incluye, y sí, también se incluye en el entendido que se debe de enfocar a dar información en materia de salud, familia, alimentación, también para la atención o prevención de violencia intrafamiliar o para evitar la explotación económica de los niños o del trabajo infantil peligroso. Hay actividades que son ahora y tienen estímulos que permiten a los beneficiarios contar con herramientas para salir adelante. Y en ese sentido es la capacitación para el trabajo también está contemplada y el fomento de acciones para mejorar la economía popular. Otro rubro que también es numeroso, aunque menos, es el rubro de organizaciones educativas. Solamente que las instituciones de enseñanza deben de contar con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios por la SEP. Esto en la fracción 10ª del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. También, que es un rubro que es muy importante para nuestro país, es la investigación científica o tecnológica. Y el requisito aquí es que cuenten con el registro ante CONACYT, llamado comúnmente como RENIECYT. CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En cuanto a las organizaciones culturales que están contempladas en el artículo 11º del artículo 79 de la ley, podemos encontrar las actividades culturales que, aunque se encuentran acotadas, también son muy importantes para nuestro país. Uno se refiere a promover y difundir las bellas artes, la música, las artes plásticas, las artes dramáticas, la danza, la literatura, la arquitectura y la cinematografía. Incluye también el apoyo a la educación e investigación artística y se da importancia a la protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural, es decir, de bienes de carácter arqueológico, artístico, histórico. Desde luego, todo esto sujeto a la ley de la materia. Y eso es muy importante porque es una forma de reconocer que estamos en un país pluricultural y que entonces se conservan y se restauran también y recuperan el arte de las comunidades indígenas, ya sea en sus tradiciones, en sus artesanías, en sus lenguas, usos y costumbres. Desde luego, tenemos dentro de las culturales las bibliotecas, que deben de estar abiertas al público en general, y los museos, que también tienen que permitir el acceso al público en general. Y bueno, aquí quisiera mencionar ejemplos que seguramente conocen, como el Museo del Papalote, el cual acaba de
ser reinaugurado, tengo entendido que este lunes, y es un ejemplo de organización cultural de talla no solo nacional, sino internacional, y es una asociación civil y es una donataria autorizada. Entonces, bueno, pretendemos que haya muchas organizaciones en nuestro país de esta naturaleza. Por otra parte, tenemos a las organizaciones becantes. Y las organizaciones que otorgan becas tienen que establecer en los estatutos algo muy particular, que es que son para realizar estudios en instituciones de enseñanza que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios de la SEP. Entonces, bueno, sí sería muy bueno tomar el curso de la cultura tal o de un diplomado tal, pero lo que nos pide la Secretaría de Hacienda es precisamente que estén reconocidas por la SEP y bueno, si son estudios en instituciones del extranjero deben estar reconocidas por CONACYT. Y además otro requisito aquí será que se otorguen las becas mediante concurso abierto al público en general. O sea, no puedo crear una organización para darle a mi familia, no, tiene que estar abierto al público en general y de acuerdo, desde luego, a datos muy objetivos sobre la capacidad académica de los alumnos o de los candidatos. Tenemos, por otra parte, a las organizaciones ambientalistas, que cada vez, pues ahora con los efectos del cambio climático que estamos padeciendo en nuestro planeta, son cada vez más importantes. Y en ese sentido, están autorizadas o son autorizables la investigación o preservación de la flora y fauna silvestre, terrestres o acuáticas, que bueno, de los estados que acabo de mencionar, son una maravilla en cuanto a la flora y la fauna que se debe de preservar. Y también a la promoción de la prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, que bueno, eso aquí nos pega bastante en la Ciudad de México. Y ejemplos de estas organizaciones ambientalistas son, por ejemplo, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Naturalia, Reforestamos México. No sé si han escuchado de esta o de algunas otras ambientalistas. Y bueno, hay otros campos que han sido agregados en la última, hasta donde yo tengo entendido, en la última reforma fiscal, y tienen que ver con la promoción de la participación organizada de la población. Y, por ejemplo, en la defensa y promoción de los derechos humanos, que esto quiere decir que deben de realizarse actividades para capacitar, difundir, orientar y dar asistencia jurídica en cuanto a lo que es precisamente, es justo derechos humanos. Pero lo que quiero comentar aquí es que más bien no se incluyen la defensa de conflictos de carácter laboral o de la interpretación de disposiciones constitucionales o que traten de combatir resoluciones de autoridades electorales. No, es básicamente para capacitación, difusión, orientación y asistencia jurídica pues acotada. En cuanto a un rubro que es de los que menos organizaciones tienen y sería muy favorable que existieran y se formaran más organizaciones de esta naturaleza, son las entidades donantes, es decir, las fundaciones, los fideicomisos, los fondos, y que su finalidad es apoyar económicamente a otras donatarias. La FECHAC y la FESAC son ejemplos muy importantes de este tipo de organizaciones y dado la forma en que los empresarios apoyan de manera conjunta, ha sido muy notable no solamente para nuestro país,
sino un modelo para otros países. Tenemos también el apoyo a obras y servicios públicos, y este tipo de autorización es muy interesante para organizaciones que no se encuentran necesariamente en esta lista, pero que si celebran un convenio con la autoridad, entonces podemos lograr tal vez la autorización. Por ejemplo, no había mencionado a las organizaciones que protegen a los animales domésticos, por decir algo. Bueno, no está en esta lista, pero si se celebra un convenio con la Secretaría de Salud, podría ser otra forma de lograr la autorización, ya que se apoyan obras y servicios públicos. En este caso, por ejemplo, podría ser para retirar a perros callejeros que eviten enfermedades como la rabiosa. Es decir, di un ejemplo muy pequeño, pero que podría demostrar únicamente que si no se encuentran necesariamente en este listado, posiblemente podrían lograr la autorización a través de un convenio con la autoridad competente en la materia. Ahora, otro de los requisitos que mencioné hace un momento se refiere al acreditamiento de labores. ¿Cuál será el acreditamiento de labores idóneo? Pues dependerá del objeto social y que la autoridad competente pueda precisamente dar constancia de que efectivamente se realiza la labor de tipo social. Por ejemplo, en el caso de las asistenciales, serían las juntas de asistencia privada o de beneficencia privada o los DIF estatales o el DIF, desde luego. Culturales, ahora como lo dejé aquí como Conaculta porque así viene todavía la ley, no se ha modificado, pero en realidad debería de ser la Secretaría de Cultura. En cuanto al medio ambiente, está la Secretaría de la materia. En cuanto a las organizaciones becantes, lo que se licitan es el reglamento de becas. Y en el caso de las entidades donantes, pues lo que requieren es el convenio de colaboración económica con las organizaciones a las que vayan a apoyar. Si va a ser abierto, bueno, pues entonces será un convenio de colaboración económica de adhesión, en la que se puedan adherir otras, que quede abierto a que, además de las que se están mencionando, se podrán adherir nuevas. En investigación científica se requiere el registro nacional ante el Consejo de Ciencia y Tecnología, ante CONACYT. Para las obras y servicios públicos nos van a pedir el convenio de colaboración con el gobierno, con la entidad gubernamental. Para las organizaciones educativas, había mencionado que se requiere el reconocimiento de la autorización de la Secretaría de Educación Pública. En derechos humanos o cívicas, de la Secretaría de Gobernación. Y sobre otro requisito importante es que los estatutos contengan cláusulas específicas. ¿Qué deben de decir estas cláusulas? Bueno, además de que no tenemos fines de lucro, que principalmente que destinamos con carácter de irrevocable, que la totalidad de nuestros ingresos se destina a los fines para los que fueron creados. Ahí sí tiene que copiar textualmente lo que dice el artículo 82, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y, desde luego, también, bueno, pues si se liquida, si se disuelve la organización, que con carácter de irrevocable se van a destinar la totalidad del patrimonio a otras entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. Y, nuevamente, tendrán que copiar textualmente lo que dice la fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y
Bueno, me voy a regresar un poco para decirles que estas autorizaciones las autorizaciones son por el ejercicio fiscal. Y bueno, ahí habrá algunos requisitos para que nos puedan renovar la autorización. Una de ellas es pues que cumplamos con todas las obligaciones fiscales. Y ya de manera, digamos, consistente, se renuevan las autorizaciones. Las autorizaciones se publican en el Diario Oficial de la Federación en el anexo número 14. Bueno, desde luego ustedes van a recibir un oficio en donde dicen que ya han sido aceptadas y para conocimiento de todas las demás personas van a aparecer en ese anexo 14 de la resolución miscelánea fiscal. Aquellas organizaciones que apenas están empezando y todavía pues, no pueden demostrar su obra, su labor, la autoridad da una prórroga de 6 meses, ustedes lo tienen que poner desde luego en su solicitud, que requieren 6 meses para poder obtener el acreditamiento de labores que están solicitando. Y ahora, bueno, vamos a pasar a enumerar en forma general cuáles son los principales incentivos que tienen las donatarias autorizadas. Ya me habíamos mencionado que están exentas del impuesto sobre la renta y que sus donantes van a poder deducir los donativos que les otorguen, pero también es importante que conozcan que, sobre todo, por ejemplo, aquellas instituciones que se encuentran en la frontera, ¿verdad?, que van a tener facilidades si los piden con anterioridad a la importación y si cumplen los requisitos, pero pueden tener exenciones de impuestos al comercio exterior. Entonces, si se trata, por ejemplo, de una organización que puede recibir una ambulancia, bueno, tendrá que cubrir con todos los requisitos, pero puede, o sea, no solamente los de Hacienda, sino otros, de la Secretaría de Economía o otros, pero podrá, si ya cubre con todo, estar exenta de los impuestos al comercio exterior. También las organizaciones pueden recibir donativos de todo el mundo. Solamente hay que señalar que hay una facilidad específica conforme al convenio de doble tributación que tenemos firmado con Estados Unidos y que se refiere a que serán deducibles para los donantes residentes en Estados Unidos, ya sean personas físicas o morales, pero que tengan ingresos de México. Entonces, cuando ellos vayan a declarar en su país esos ingresos en México, pueden decir, ay, bueno, le doné al museo o al hospital de las Californias o a cualquier organización que se encuentre en México. ¿Y cuáles son las principales obligaciones fiscales? Porque yo realmente les deseo que puedan acceder a esta autorización y apoyar la sustentabilidad de su organización con eso. Creo que cada vez se ha facilitado más el camino y se ha ampliado más los ámbitos de acción que pueden acceder a esta autorización. Pero para que tengan una idea general, porque este tema amerita realmente que tuviéramos otra sesión para abordar con profundidad el tema, pero vale la pena dar una idea general. Consideré que era importante que ustedes supieran de que, bueno, cuando tengan la autorización, qué tan fácil o difícil se me va a poner la cuestión. Y bueno, desde luego que sí, tenemos obligaciones fiscales, tenemos que expedir comprobantes fiscales, ya sea de recibos de donativos o facturas. El sistema de contabilidad también tendremos que llevarlo conforme a la normatividad. Y el pago por impuestos sobre la renta por determinadas partidas, ¿cuáles? Cuando, por ejemplo, la autoridad determina que como remanente ficto, o sea, si se llegaran a repartir, a hacer préstamos a los asociados o
o que no se lleve bien la contabilidad y no cheque, digamos que los ingresos con los recibos de donativo, etcétera. Entonces, ahí la autoridad dice, bueno, no solamente, y además puedes perder la deducibilidad, sino que además tendrías que pagar impuestos. Y desde luego las declaraciones sobre el impuesto sobre la renta, sobre los donativos otorgados, o las declaraciones de retenciones de impuestos que tengamos por pago de honorarios, salarios, arrendamiento. Debemos que mantener la información toda la información fiscal disponible al público en general. Y nos ponen un tope de 5% de gastos de administración y desde luego tenemos que llegar al portal de transparencia. Tenemos que llenar el portal de transparencia justo ahorita en este momento del 1 de agosto al 30 de septiembre, es que podemos tener la posibilidad de llenar este portal de transparencia, que también incluye información sobre si hicimos algunas actividades que pudieran influir en la legislación, y en ese sentido vamos a asegurar que nos vuelvan a renovar nuestra autorización para dar recibos deducibles. Tenemos que dar informes sobre donativos superiores a 100,000 pesos y determinar y pago de conceptos, ya lo había mencionado, considerados remanente distribuible, y dar información sobre operaciones con partes relacionadas. ¿Cuáles son esas partes relacionadas? Quiere decir que si a lo mejor tenemos un asociado o un patrono que también nos esté ofreciendo servicios, es decir, que también nos esté, o productos o servicios, o venta de servicios, que también nos está arrendando o nos está vendiendo el papel, pero, o tiene alguna relación comercial con nosotros, pero al mismo tiempo es patrono o asociado de la institución. Esas son las operaciones con partes relacionadas. Aquí quisiera enseñarles a ustedes cómo luce la página del SAT, es www.sat.gov.mx. En la parte donde dice información, que ustedes ven la banda verde, dice, en la tercera dice información, ahí le van a dar clic y ahí van a encontrar, perdón, un segundo. Hacemos un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, sí. Aquí. Le dan clic en la parte de información y dice terceros autorizados. En la parte de terceros autorizados van a encontrar en la lista donde dice donatarias y donaciones. Le dan clic y van a encontrar toda la información sobre donatarias y donaciones, sobre la autorización para recibir donativos deducibles, el directorio de las donatarias autorizadas, la información les comentaba yo que tienen que llenar la información del portal de transparencia, ahí viene absolutamente toda la guía, y además las donaciones del extranjero, que les comentaba que estamos exentas del impuesto al comercio exterior, y la Secretaría de Hacienda y el SAT tienen una facilidad para las instituciones en las que a través de la donación al fisco federal por el extranjero, ellos se encargan absolutamente de todos los permisos y es una maravilla, la verdad, y es un modelo también en nuestro país este tipo de apoyo, de que no tengamos que gastar necesariamente en un agente aduanal. Entonces ahí viene toda la explicación. Obvio que tenemos que llenar todos los requisitos. Y
ahora, particularmente, aquellas empresas que donan alimento, vestido, cuestiones para satisfacer las necesidades básicas, particularmente alimentos y medicamentos, están obligados a ofrecerlos en donación. Y existe un sistema de avisos de destrucción y donación de mercancías para que puedan ser aprovechados también por las donatarias autorizadas. Aquí, en esta página del SAT, van a encontrar un modelo de estatutos y eso va a ser una maravilla para ustedes, al menos para mí ha sido de gran utilidad, porque realmente sirve de base para que evitemos que nos rechacen la autorización, ir más a la segura con este modelo de estatutos. Y el trámite ya se hace también en línea. Entonces, tenemos que les recomiendo ver esta página que es www.sat.gov.mx. Desde luego también entrar a la página de la Junta de Asistencia Privada, que es www.hub.org.mx, y la página de www.conresponsabilidad.gov.mx, porque ahí van a ver toda la información relativa a la Ley Federal de Fomento, a las organizaciones de la sociedad civil. Y pues no me queda más que finalizar con un proverbio africano que dice: si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañada. Y deseo muchísimo éxito a las organizaciones. Ojalá que estemos todas juntas para este camino, que nos sintamos juntas. Yo al menos por mi parte les ofrezco todo el apoyo que les pueda dar y lo mejor en este maravilloso camino de la asistencia y del desarrollo social. Entonces, estoy a sus órdenes, estos son mis datos. Soy Consuelo Castro y me encuentro en el correo electrónico ccastro@hub.org.mx. Y desde luego, pues aquí están los datos de la Alianza Fronteriza de Filantropía México-Estados Unidos. Estamos a su disposición. Y pues muchas gracias, María Laura, y estoy a sus órdenes. Gracias, Consuelo. Mira, hay algunas preguntas. Si gustas irlas respondiendo, te las voy haciendo y las puedes ir respondiendo, por favor. Bueno, una es, ¿cómo es el acreditamiento de labores? ¿Es un oficio? ¿Cómo se solicita ante la autoridad que corresponde? ¿Y cómo se presenta, se escanea? O sea, si pudieras explicar un poquito esta parte del acreditamiento de labores. Pues el acreditamiento de labores generalmente, en cuanto a los oficios que extiende la autoridad gubernamental, pues es una carta muy simple en la que dice los datos específicos de la organización, de su representante legal, de su domicilio, teléfono, etcétera, y que le consta que realiza las actividades tales y cuales. Entonces, la parte para mi manera de ver más importante es que le consta que brinda esos servicios sin fines de lucro. Eso es todo y pues será uno de los documentos que tendrán que escanear y presentar a la autoridad. Desde luego, las instituciones de asistencia privada, pues al conformarse la propia Junta de Asistencia Privada les da el documento que deberán de entregar eso resulta mucho más sencillo para las organizaciones asistenciales del acreditamiento de labores. Y me imagino que organizaciones como el DIF o la misma, como dices, la misma Junta o las secretarías, la CONACULTA, todas estas ya deben de tener como mucha experiencia, porque me imagino que las organizaciones constantemente le solicitan este acreditamiento. Algunas sí, pero estamos hablando, digo, cualquier cosa pues hay que comunicarse, pero digamos que a veces no es tan sencillo. Estamos hablando que en algunos estados hay 200 organizaciones, entonces está un poco
no siempre saben cómo hacerlo. Por eso, la manera más sencilla es decirles, la palabra clave es que les consta que realizan tal o cual actividad. O sea que lo Entonces, más, perdón, no, te iba a por decir que a lo ejemplo, mejor Indesol ya cuando le piden, hay muchas que se acercan a Indesol porque tienen la CLUNY y entonces, aunque sean de otros estados, y bueno, ellos sí ya tienen perfectamente determinado qué requisito les van a pedir y cómo es exactamente la carta que tienen que extender. Sin embargo, pues lamentablemente no en todos los estados conocen este acreditamiento de labores, pero lo que se recomienda es que ustedes simplemente se fijen muy bien, primero que sea competente, que digamos, si es de asistencia, pues es el DIF, si es de cultura, es la Secretaría de Cultura del Estado o federal, pero la palabra clave es identificar a la institución y que diga que le consta que realiza tal o cual labor. Consuelo, hay una pregunta en este mismo sentido de del acreditamiento de labores, si puede ser extendido por el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Esta es una Sí, organización de Puebla, no necesariamente la de Cultura Federal. sí, claro, desde luego que sí. Muy bien. También otra pregunta, si una donadora puede dar donativos a personas. Bueno, en realidad, ¿de qué tipo podría ser? Porque digamos que puede darle bienes en especie, por ejemplo, hay ocasiones que nos donan a nosotros en un banco de alimentos, la central de abastos nos dona una tonelada de aguacate, por decir algo. Entonces, yo tengo que, como institución, lo tengo que destinar a personas de escasos recursos, pero las tengo que identificar, desde luego. Y digamos que tenemos que tener muy claro con qué fin le dimos el donativo, si le dimos la despensa, si le dimos el medicamento. Y lo importante es que tengamos muy identificada a la persona. Y en cuanto a las personas, en cuanto a dinero en efectivo, pues también la ley del impuesto sobre la renta nos marca un límite de los donativos que sean otorgados sin que necesariamente se tenga que pagar impuestos. Ahorita en este momento no tengo la cantidad, voy a tratar de ver si puedo encontrarla rápidamente, pero digamos que hasta cierto límite se considera como posible que uno pueda dar apoyos económicos y sobre todo pues identificar cuál sería el motivo para darle el apoyo económico, para que adquiera un medicamento o exactamente cuál va a ser la finalidad de ese donativo. Ah, muy bien. Mira, también aquí hacen un comentario Carlos Olivares de Guanajuato. Dice que en este estado el IF le llama carta aval de actividades, entonces puede tener otras denominaciones en diferentes estados, ¿no? Esta carta. Sí, que puede tener diferentes denominaciones. El chiste es que en la solicitud le van a pedir cuál es en la solicitud de SAT es cuál es su acreditamiento de labores. Entonces presentan esa carta aval. Muy bien. Bueno, hay otras preguntas, Consuelo. ¿La solicitud de donataria autorizada se solicita sobre una actividad específica o es sobre toda la organización? A ver, vuélveme a repetir la pregunta. Si la solicitud de donataria autorizada se solicita sobre una actividad específica o sobre toda la organización. No, bueno, es que todas las actividades que mencione en sus estatutos deben de, primero, tenerse planeado realizar y segundo, tener el acreditamiento de labores. Entonces, a ver, si yo quiero poner una escuela, pues entonces pongo que voy a hacer una institución de enseñanza. Si al mismo tiempo voy a realizar investigaciones científicas, también lo puedo poner
y voy a hacer actividades ambientalistas, también lo pongo, pero me van a pedir 3 acreditamientos de labores. Entonces yo lo que recomiendo es que pongan solamente lo que sí van a hacer y lo que sí pueden acreditar. No es como un uso de suelo, yo así doy el ejemplo de que no se trata de hacer como un uso de suelo de, puedo poner un hospital, un restaurante, una clínica, una tienda de mascotas. No, o sea, tenemos que poner en nuestros estatutos lo que vamos a realizar y lo que pensemos, esta es mi recomendación, y lo que pensemos y que lo que podamos acreditar. Después, conforme vamos aumentando actividades, pues se pueden ir modificando los estatutos y se pueden ir presentando nuevos acreditamientos de labores. No sé si fui clara en lo que acabo de mencionar. Aquí le preguntamos a Hilda Aide si tiene dudas. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿De qué trata el informe de donativos superiores a los 100,000 pesos que mencionaste anteriormente? ¿En qué trata, perdón? ¿De qué se trata el informe de donativos superiores a los 100,000 pesos que mencionaste anteriormente? Es simplemente un formato y se pone que se recibió más de 100,000 pesos y identificar también al donante. Ahora, sí me faltó mencionar que ahora hay, aparte de esa declaración, tenemos que tenemos también que cumplir con toda la normatividad de la regulación del lavado de dinero. Entonces, eso es también otro tema muy amplio en el que nosotros, con el apoyo de nuestro contador, podemos preguntar, bueno, aparte de la declaración, estoy recibiendo un donativo de 200,000 pesos. Voy a presentar esta declaración que me pide el SAT. Y aparte, para la unidad de inteligencia financiera tengo que llenar otra información y tenemos que seguir toda la normatividad que tenga que ver con el lavado de dinero. Pero eso, como tú lo sabes, creo que tuvimos un webinar completo de 1 hora sobre ese tema también. Sí, miren, nosotros al final del webinar les vamos bueno, yo creo que mañana más bien les vamos a mandar un link a este mismo webinar y a ese otro que hizo Consuelo el año pasado sobre la ley antilavado para que tengan esta información porque es muy amplia, entonces se los compartimos con mucho gusto. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Y nada más que lo tomen ahora sí con pincitas porque puede haber habido cambios, algunos cambiecitos, pero sí se dan una idea general. Siempre habrá que checar si está vigente determinada disposición, pero ese webinar que tú les dices les da una idea muy buena sobre toda la regulación del lavado de dinero y lo que tenemos que cumplir. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, ¿se puede realizar una auditoría externa cuando eres donataria? Mira, se han quitado las auditorías externas, eso era una obligación antes y ahora ya no estamos obligados a dictaminar nuestros estados financieros. Sin embargo, pues sigue siendo una práctica muy recomendable. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. Dice, nos dieron la autorización en marzo y el cambio de obligación se hizo en julio. ¿Hay que hacer el informe de transparencia? De marzo de este año Sí. hasta donde, y fueron publicados, la solicitud también la presentaron este año y fueron publicados en marzo de este año. Hasta donde yo tengo entendido no tienen que llenarla porque es sobre el ejercicio del año anterior. Muchas gracias. Otra pregunta. Voy a exportar arte y artesanías a de comunidades indígenas a Estados Unidos. Tengo una OSC en Puebla. ¿Pagar impuestos por pasar mercancías y venderlas a estas comunidades mientras no sea donataria? Pues en realidad es una actividad comercial. Entonces yo preguntaría si su finalidad es, o sea, ellos van a exportar la mercancía afuera, al exterior. Sí, a Estados Unidos. A Estados Unidos, pero son ya donataria autorizada. Todavía no. La pregunta aquí lo que habría que revisar realmente es
si vale la pena que sean donataria autorizada o que sean otro tipo de figura legal de tipo comercial. Porque a veces, María Laura, sucede que pensamos que todo puede caber como donataria cuando hay también otras figuras que tienen bastantes estímulos. Es decir, hay algunas pymes que tienen mucho más, bueno, a veces yo pienso que tienen hasta mucho más prerrogativas y mucho más apoyos de la Secretaría de Economía o de Nafinsa o de Bancomext, etcétera, que una donataria. O sea, no todas las organizaciones necesariamente tendrían que tener la vocación de ser donataria autorizada. Si va a ser su principal actividad, esta actividad comercial, pues habría que cuestionar si realmente vale la pena que sea donataria autorizada o separar su actividad comercial de la labor y crear dos figuras legales. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. ¿A partir de cuándo se tiene que separar nuestros gastos ya que se tenga donataria autorizada? ¿A qué se refiere con separar? No sabría a qué se refiere de separar. Le pedimos a Diana si nos puede aclarar esta pregunta. Voy a pasar a otra pregunta. ¿El 5% como tope para gastos administrativos es solo para el recurso al cual se expida recibo deducible? Y continúa la pregunta, ¿qué pasa cuando mi plantilla laboral, por ejemplo, al ser una escuela, excede ese porcentaje por el pago de los honorarios? Bueno, es que una cosa son los gastos. Esta regla, que además está en el artículo 110 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, ha sido como muy controvertida. Entonces, básicamente los contadores lo que hacen es, lo que hacen los contadores es como eh, ver la forma de que una cuestión son los gastos propiamente de administración y otra los gastos indispensables para realizar la obra social. Entonces, en ese sentido, pues el gasto del contador o de la auditoría sí entrarían dentro de los gastos de administración y los contadores tienen, digamos que la forma de que los gastos que se ocupan para los honorarios de los maestros no entren dentro de estos gastos de administración porque son gastos operativos, por decirlo de alguna manera. Son indispensables para realizar la obra social. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta también sobre cuánto cuesta crear una organización en Estados Unidos que sea filial de una organización mexicana. No tengo los gastos en Estados Unidos de cuánto costaría en Estados Unidos. Ahorita realmente nos dedicamos a platicar sobre los gastos una organización creada básicamente en México. Bueno, ahí, si me permites, Consuelo, yo les ofrezco información también, si gustan, si nos contactan por correo a este correo que aparece en la pantalla, bueno, en nuestra página y a través de nuestras redes sociales también, sobre una figura que nosotros manejamos que le llamamos aval fiscal. En Estados Unidos, nosotros, la Alianza Fronteriza de Filantropía, está constituida tanto en México como en Estados Unidos y tenemos la facultad de trasladar donativos que se reciben en cualquier país. Hemos ya trasladado más de $1,500,000 a través de este mecanismo y es básicamente que en vez de que se tengan que constituir ustedes legalmente en Estados Unidos, que es un proceso pues también tardado, que hay que contratar abogados, hay que solicitar permisos, hay que hacerse también donataria en Estados Unidos y una serie de trámites, lo que les ofrecemos es que la Alianza Fronteriza, dando con ustedes un convenio, funge como la asociación civil que puede expedir un donativo deducible a su donante, ya sea en México o en Estados Unidos, depende de donde quieran ustedes trasladar el donativo, y pasarles a ustedes el donativo al otro país. Entonces es una figura pues muy interesante que también les ofrecemos a nuestras organizaciones afiliadas y bueno, pues los invitamos a contactarnos para explorar esta posibilidad. Ay, pues muchas gracias, María Laura. Esa noticia es muy buena. La verdad la desconocía y es muy útil. Ok, otra pregunta sobre las artesanías, la exportación de artesanías. Dicen que tienen una sociedad
responsabilidad limitada en Estados Unidos. Ok, bueno, entonces en ese sentido ya estamos hablando de otro tipo de figuras y de otro tipo de actividades comerciales. Ok, muchas gracias. Bueno, mira, ya aclararon un poquito más la pregunta sobre los gastos. Dice, cuando se separan los gastos generales y de administración a partir de que se recibe un donativo. No sé si queda un poquito más clara. Bueno, a lo que habíamos mencionado es que no sé si comprendí muy bien la pregunta, en el sentido de que una vez que la organización tiene ingresos, estos en principio son exentos del impuesto sobre la renta y simplemente hay algunos gastos que va a tener que identificar como gastos de administración y que no pueden rebasar más del 5%. Y básicamente pues referimos que serían los gastos del contador, más o menos para decirlo en términos generales, de una manera comprensible, y eso lo pueden revisar únicamente con su contador, refiriéndose a el artículo que mencioné, del artículo 110 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, no se preocupen tanto por los gastos de administración, pero sí hay que identificar, como lo habíamos estado viendo en algunos ejemplos de preguntas, de las actividades comerciales y las actividades que se refieren a propiamente a desarrollar la obra social. Sí podemos hacer algunas actividades comerciales que tengan que ver con nuestro objeto social, pero no de una manera que sea preponderante, porque si no, en realidad estaríamos desvirtuando la obra social, desde mi punto de vista. Ah, ok, muchas gracias. A ver, aquí otra pregunta. Dice, mi proyecto es crear una escuela de música que imparta clases gratuitas a niños de escasos recursos, pero al mismo tiempo quisiera que la escuela pudiera cobrar por sus servicios de forma privada, generando ingresos para cubrir costos y de alguna manera ayudar al sostenimiento de la misma escuela. ¿Es esto posible? ¿Hasta qué punto y qué dificultades cree usted que podría tener un proyecto así? Sí, en realidad sí podría tener cuotas de recuperación. O sea, puede dar clases de música y cobrar las cuotas de recuperación. Nada más el único punto aquí, que el comprobante fiscal que extienda a aquellas personas que les cobran las cuotas de recuperación no sea un recibo de donativo, sino una factura. Y si no está, y hay que checar el tipo de actividad, dependiendo del tipo de actividad, esa factura llevará o no IVA. Por ejemplo, si voy a vender libros, entonces no lleva IVA, pero si voy a vender uniformes, por decir algo, entonces sí lleva IVA. Esa sería la única recomendación, pero sí puede cobrar cuotas de recuperación. Aquí yo también les recomendaría que investiguen lo que es el Centro de Artes Musicales en Tijuana, que es también una asociación civil. La fundación del Centro de Artes Musicales está a cargo de Almadelia Abrego, que también hemos hecho webinars y seminarios con ella. Y esta organización lo que hace es que, además de dar clases para subsidiar a los niños de escasos recursos y a las orquestas que tienen ellos en áreas vulnerables de Tijuana, también reparan instrumentos con fines, digamos, lucrativos de sostenimiento de la asociación, tienen una cafetería y otras actividades, digamos, como comerciales, además de la venta de boletos de los conciertos. Entonces sí se pueden como buscar de esta manera estos esquemas de financiamiento que van totalmente de la mano con la misión de la organización. Pues yo también he escuchado que es una obra maravillosa. Muchas felicidades por esa obra. Y bueno, pues esa fuera la última pregunta que tenemos. Yo pues los invito a que si tienen alguna pregunta ya más específica, bueno, Consuelo nos ofreció su correo electrónico. Ella pues está en la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Y como siempre, Consuelo, pues muchas gracias por tu participación. Sabemos que pues este es un tema pues difícil, que pues que muchas organizaciones batallan, pero bueno, nos ponemos a las órdenes tanto
en la Alianza Fronteriza de Filantropía, en los correos a través de los cuales nos hemos estado comunicando con ustedes. Y bueno, Consuelo ya les pasó sus datos. Y bueno, pues agradecemos mucho al apoyo de la Fundación Comunitaria del Sur de Arizona, la Community Foundation of Southern Arizona, la Fundación Tichi Muñoz, el Centro de Formación Social y desde luego pues a Consuelo y a la Junta de Asistencia Privada que le permite ser socia de la Alianza Fronteriza de Filantropía en seminarios como este. A todos ustedes, pues muchas gracias y que pasen una excelente tarde. Muchas gracias, Consuelo. Gracias a todos. Muy buena tarde.